Bueno, en esta presentación vamos a exponer el tema de la vejez. Lo haremos en compañía del compañero Holman y haremos una presentación de 6 diapositivas donde daremos características generales y la especificación de cada una de las características de la vejez. Bueno, Holman, preséntate y Bueno, mi comenzamos. nombre es Holman Andrés, hago parte del quinto semestre de licenciatura en Ciencias Sociales y este trabajo va presentado a la docente Lina Marcela Pérez Cardona para la materia de psicología educativa. Bueno, listo. Continuando con... No, comienza Holman, por favor. Bueno, para hablar de este ciclo vital del periodo de la vejez, tenemos que es una etapa que comienza a partir desde los 65 años. Hay algunas teorías o afirmaciones que dicen que empiezan mucho después, pero esta es la que más se acoge. También da que hay 4 características que son propias de cada ser y que no se pueden salir que algún ser no puede salirse de estas 4 características. La primera es que es universal y que la vejez llega en un momento determinado a cada ser vivo o cada ser que habite la Tierra. La segunda es que son cambios endógenos, o sea que son cambios que se dan desde adentro del cuerpo hacia afuera, o sea que son cambios internos que se han reflejado de forma física, de forma corporal. Progresivo, y es que los cambios se dan a través del tiempo y que es un fenómeno que con el tiempo se va agravando, ya que sabemos que todavía tiene un inicio y que tiene un fin, y que es deleterio ya que produce cambios internos, produce cambios o alteraciones en el cuerpo humano, que va muy ligado a los cambios progresivos, ya que con el tiempo todas estas alteraciones o patologías se van, digámoslo así, sintiendo en el cuerpo, se van viendo de forma endógena, ya que va desde adentro del cuerpo hacia afuera. Listo, es importante resaltar que en este punto hablan pues como de la parte más cuestión física y como en generales de todos los seres vivos, de que cada ser vivo va a pasar por estas etapas y cumplen ciertas características que cumplen desde cualquier tipo de especie y o sea, no siempre va a ser como en el mismo espacio de tiempo, pero sí van a cumplir ciertas características iguales, podría decirse. Bueno, entonces continuamos con la otra diapositiva que vendrían siendo la parte de los niveles. Listo. Esos niveles se van dando a través del tiempo y se dividen en 3 niveles. El primero es estructural, ya que hace referencia a los cambios anatómicos del cuerpo, ya sean estatura, la posición del cuerpo. Ya vemos que cuando somos jóvenes tomamos una posición erguida, pero cuando vamos envejeciendo tendemos a encorvar la espalda, agacharnos un poco más. Entonces son estos cambios anatómicos lo que se van viendo a través del tiempo. Esto también se va dando por el deterioro del cuerpo internamente, y el caso más visible es el de los huesos. Tenemos como segundo nivel la función, y son los cambios de conducta. Estos son cambios internos que también se ven reflejados de forma física, ya sean cambios de conducta, eh, cambios de humor, etcétera. Son cambios que, digamos que en la vida no son de forma lineal, sino que son por momentos. Y tenemos el nivel sustrato, que son alteraciones moleculares, y es cuando el cuerpo ya no, digamos, no tiene esa función que tenía cuando éramos jóvenes. Un ejemplo claro de esto es la glucemia, y es básicamente que la sangre ya no desdobla los azúcares. Entonces se da que en la sangre hay mucho contenido de azúcar, lo que puede provocar hiperglicemia, son altos niveles de azúcar en la sangre, y en un caso más elevado tenemos la diabetes.
Sí, es importante resaltar que esto, como decía también antes, en la parte de los conceptos generales, son cuestiones que también les pasa a cualquiera de las especies, como por ejemplo cuando vemos un perro o algo así que también cumple ciertas características que le ponen más débiles, su cambio de conducta y también se ven en las personas, que son condiciones que alteran también en cualquier tipo de especie y que es muy palpable porque como cualquier persona hemos conocido, una persona pues con vejez cumple estas características, casi siempre las cumplen pues en su cabalidad. Entonces es importante saber que pues no es como algo que solamente le pasa a ciertas personas, sino que son características generales que se cumplen en las especies y más que nosotros las conocemos desde el ambiente pues humano. Bueno, También por hay tanto, algo ahí interesante y es que en esa parte de las alteraciones moleculares, digamos que no está muy ligado a la edad, siempre y cuando cabe aseverar que en la vejez es donde más se nota. Por ejemplo, yo cuando estaba en noveno tenía un compañero que él sufría de diabetes y tenía en ese tiempo, no sé, unos 16 o 17 años. Mi compañero y él tenía que estar tomando muchos medicamentos, inyectándose insulina para poder digamos que nivelar esas alteraciones, por así decirlo. Así que esta parte del sustrato de las alteraciones moleculares puede suceder a cualquier edad, aunque en etapas muy tempranas no es tan común. sí, y también es importante resaltar que muchas veces estas condiciones, por ejemplo, de salud o algo así, no siempre también ocurren de manera pues, genética o algo así, o predisposición genética, sino que son también apigenéticas, o sea, que también depende del entorno, el entorno y las diferentes cosas que realizó en su vida, como puede ser esfuerzo físico, consumo de azúcares en su juventud, que luego en una vejez se puede representar en una enfermedad. Entonces muchas veces de pronto según nuestro estilo de vida que tengamos de jóvenes, también tendremos cierta predisposición a luego cuando estemos más mayores, que estemos en una edad ya de vejez, a que contraigamos diferentes enfermedades y estemos más predispuestos, no solo por la condición genética que de pronto tengamos por un familiar o por un gen, sino también por las condiciones que de pronto vamos elaborando a través de la vida. Entonces también es importante pues resaltar eso, como esas condiciones que también nos predisponen a tener cierto tipo de vejez y qué vidas de pronto nos pueden llevar a una mejor o peor calidad de vida en estas etapas. Sí, es que en muchos casos estos cambios, estas alteraciones también están ligadas, por ejemplo, a la alimentación, a la rutina diaria, a no hacer ejercicio o incluso también se dan de forma hereditaria de un padre a un hijo, de una madre a un hijo, entonces no siempre se da por temas de edad, sino que también son de forma hereditaria, por rutina diaria de cada persona, o ya sea por alimentación también. Y por eso es importante también resaltar como tener conciencia de este tipo de etapas para poder cuando uno esté pues, teniendo su rutina diaria o su tipo de cosas, piense como que de pronto luego en un futuro puede de pronto tener una predisposición. Ahorita uno no lo siente, uno como joven pues puede comer y como todo este tipo de cosas, pero luego puede representar en una gastritis, una úlcera o puede representar en problemas de los huesos, falta de calcio por mucho esfuerzo, o sea, pueden haber muchas predisposiciones, como les decía, de parte epigenética, que en el, como si no tenemos esa comprensión o ese panorama de la vejez, luego podemos presentar ese tipo de dificultades y pues de mejorar nuestra calidad de vida ya cuando estemos más débiles por estas condiciones como puede ser la estructura, la defunción, la extracto. Entonces lo ideal es como tratar de evitar y cuidarse, tener como ese horizonte abierto a saber de que eso puede pasar y que pues es necesario cuidarse. Bueno, entonces pasamos ya con los cambios psíquicos. Ah, espérate un momento que se me... Listo. En los cambios psíquicos No que estás constan... presentando. No, ah, un No, se momento. salió. Espérate que es que se me quitó ahí. Listo. Ya está cargando. Listo ya. Listo. Bueno, los cambios psíquicos
Hablan, pero espérate que no se puso Ajá, en la pasa diapositiva. la Listo, sí. diapositiva. De ahí. Bueno, habla de la primera como el envejecimiento de las capacidades intelectuales. Eso significa que con el paso de los años va produciendo un envejecimiento de estas capacidades pues mentales, ya que a partir de los 30 años se inicia un declive en las capacidades intelectuales que se va acelerando con la vejez. En la vejez hay una pérdida de capacidad para resolver los problemas. Pues es obvio cuando muchas veces hemos tenido familiares que se enfrentan a ciertas dificultades, cuando se enfrentan a cosas que uno puede ver como, pues, como muy comunes, pero es la cuestión de la vejez que va dificultando este tipo de cosas. Por lo menos he escuchado casos y he tenido familiares que han vivido toda la vida en un sector y llega un punto de que llegan a un lugar en ese mismo sector donde toda la vida han vivido y se pierden, no saben dónde están. Entonces son condiciones en los cambios psíquicos que son bastante complicados porque eso nos puede volver una persona muy vulnerable para cualquier tipo de, pues, de peligro. Entonces, bueno, estas también se acompañan por la falta de como de la espontaneidad en los procesos de pensamiento, o sea, como de resolver, de tener la idea en la cabeza, como, o sea, no es como algo como tan, como lo dice, espontáneo, sino como muchas veces como un pensamiento más lento, más un razonamiento de pronto diferente. Bueno, también la capacidad del lenguaje y de expresión estar alteradas. Por ejemplo, la creatividad y la capacidad imaginativa se pueden llegar a conservar. Y también existen alteraciones en la memoria que son bastante comunes y suelen padecer de amnesia y amnesia focalizada en el tiempo, ya que pueden llegar a un punto que pueden recordar cosas del pasado o algo así, pero pueden olvidar a cosas que, pues, o sea, dónde dejé tal cosa o qué estaba haciendo hace tanto. Todo eso también se presenta y son características pues, bastante comunes que a veces vemos que una persona de pronto puede estar físicamente bien o sí, pero luego usted se pone a hablar con ellos y usted puede llegar a discernir de que no es una persona completamente lúcida. Bueno, el carácter y la personalidad también no suelen alterarse, a menos que le produzcan alteraciones patológicas y también la capacidad de adaptación suele ser disminuida por miedo ante situaciones desconocidas. Eso también podría llevarse como a las características de que muchas veces se dice de que una persona adulta como que ya empieza es como a retraerse, como que ya en cuestión de mentalidad y como también física, que ya piensa a tener como una mentalidad de niño, de que tiene mucho a la negativa, como que no asumen un mismo riesgo como lo pudieron hacer de jóvenes. Entonces, estas características son las que se le pueden atribuir a este tipo ya luego de condiciones que lo ve uno pues en el día a día. Bueno, Sí, lo que hay que ver también es que estos cambios psíquicos se dan progresivamente, no se dan de un día para otro. No es claro, que un día estoy bien y al otro día ya se me olvidó todo, sino que son cambios con el tiempo y que se dan también, digamos que no de forma física, porque digamos que el cuerpo en cierto modo se mantiene, pero la mente empieza a quedarse, empieza a sufrir con situaciones, digamos que antes eran normales, pero que ahora son más difíciles de resolver. Aunque, por ejemplo, la personalidad continúe, esa forma de pensar, esa forma de expresarse también cambia mucho. claro que sí, sí, porque es muy complicado muchas veces como uno se enfrenta a personas mayores que ya uno empieza también a notar ese tipo de cambios como progresivamente, que muchas veces puede ser familiares, como a través de la edad y los años, se va notando cada vez de pronto que se le olvida tal cosa, que no tienen la misma, pues no tienen el mismo ánimo ni las mismas características de la personalidad que tenían antes, sino que sí va cambiando su temperamento y ese tipo de cosas. Y es lo complicado pues de pronto de la vejez, de pronto que una persona pues ya sea completamente independiente, porque siempre va a tener de pronto ciertas dificultades o algo así, va a tener que necesitar una supervisión, porque una persona ya cuando comienza a tener este tipo de dificultades, como le comentaba antes, puede llegar a tornarse de manera peligrosa para la persona porque se vuelve muy vulnerable. Entonces, sí, son características que son importantes resaltar, porque de pronto a veces las personas lo desconocen o lo dan por hecho y realmente esas características pueden llegar a afectar
pues la vida de la persona, o así como para de pronto dejarlo como a su suerte. Entonces sí es un punto pues importante. Bueno, pasamos con la otra diapositiva de cambios sociales. Listo, tenemos los cambios sociales y el primero que tenemos es el anciano como individuo. Y es que, por ejemplo, la más importante o la que más se ve es que su actitud frente a la muerte cambia demasiado. Esto lo vemos porque, digamos que ya se reconocen como una persona que está en su último tiempo. Tengo, por ejemplo, una anécdota y es que mi bisabuelo murió hace por ahí más o menos un año y medio más o menos y él era una persona que pues era vigorosa y dependía de él solo, pero cuando ya empezó a envejecer, él murió a los 90 y tantos años, 97 creo que fue, y él cuando cumplió más o menos alrededor de unos 80 empezó a tener ese miedo de la muerte, que él no quería morir de forma trágica, de forma que no lo esperara. Entonces, ese era su mayor miedo. Y el día que murió, recuerdo que él se acostó a dormir y quedó ahí dormido, quedó muerto enseguida. Entonces, ese era uno de sus mayores pensamientos, de sus mayores, digámoslo así, Temores. miedos. Sí, sus más temores porque decía que él quería morir de viejo, así ya de sabiendo que había cumplido su vida, que había cumplido su ciclo, y pues así murió. Y tenemos que el segundo punto habla que el anciano como un integrante del núcleo de la familia. Hay un cambio radical entre la adultez y la vejez, y es porque también tiene que ver con el campo laboral. Es que el anciano pasa de ese tiempo de adulto hacia anciano, ya la relación con las personas no es, digamos, tan abierta. Cuando uno es adulto, por ejemplo, en temas de trabajo, de amistades, el campo de acción es más grande. Tú hablas con amigos, hablas con tus familiares, pero cuando ya estás en esa etapa de vejez, ya digamos que tu círculo más cercano ya son tus nietos, tus hijos que ya deben estar grandes. Entonces ya esa relación con la sociedad cambia bastante, ya no es un ente que, digamos, que sirva a la sociedad mediante un trabajo, sino que ya es un ente más espiritual dentro de la familia y tiene que cumplir ese rol. En el campo laboral tenemos en el cambio laboral la parte de la jubilación, cuando se es ya viejo, anciano. Y es que ese cambio de ser una persona activa en el trabajo a ser una persona ya jubilada, para algunos, no todos, es muy difícil, porque digamos que ya es un cambio muy drástico de vida, donde se siente que todavía, pues el anciano, el persona en cuestión, se siente que es apta para cualquier trabajo, pero ya cuando se llega a esa etapa de jubilación, es difícil ya asimilar que ya el cuerpo no le responde, que ya no está apto para algunos trabajos, entonces ese cambio es muy drástico para algunas personas. Hay algunos que lo toman muy bien porque, digamos, que ya saben que cumplieron su ciclo, pero hay algunos que les da muy duro este cambio. Sí, es muy complicado esta parte del cambio laboral porque, o sea, la vida se compone muchas veces desde la rutina. Siempre es como te levantas, te haces esto, haces lo otro, vas a tu trabajo, vas con tus amigos, conoces gente, luego vuelves a casa y mucha gente cuando se enfrenta a estas realidades de que ya no van a volver pues al espacio de trabajo, si van ahí no lo van a recibir pues como de la misma manera y más personas cuando son demasiado pues activas que están desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y luego tener que enfrentarse a estar solo en una habitación o en una casa leyendo un libro, haciendo, no sé, sopas de letras, a la gente le genera bastante conflicto porque muchas veces sí, el cambio no es como de manera pues progresiva, que dejas de ir unos días y así, no, el cambio es de una manera pues como más recta, que llegas al punto de que ya me jubilé y ya.
hasta ahí llegó pues como ese espacio pues laboral. Y sí, he conocido casos de personas que sí tienden a tener como a caer en estados de depresión. Muchos también tratan de tomar alternativas, de empezar a ir a este tipo de clases de aeróbicos que ayudan también a como a la integración de las personas de edad, o se van a compartir con personas que también ya están jubilados en un parque a tomarse un tinto o algo así, y también buscan como ese tipo de salidas para como hacer ese cambio y ese impacto que puede llegar a dar una jubilación, hacerlo pues de manera más amena. Entonces, sí, es complicado y esos roles que de pronto puede llegar a tener la persona pues de vejez son impactos porque son, por ejemplo, una vida laboral de 30 40 años, a pasar así a ser pues, de manera tan pasiva, sí genera un impacto psicológico también grande en una persona ya anciana, ya de una edad avanzada. Bueno, entonces continuando pues con la otra diapositiva, en aspectos pues generales, la salud y el vigor físico van disminuyendo pues mucho y lenta pero sostenida, o sea, es un cambio que es imparable, es algo que debe de pasar porque mucha gente también tiene conflicto con la cuestión de la edad, de saber de que los años llegan, de que entonces pues este tipo de cambios, este tipo de etapas son pues etapas inevitables que van a pasar pues sí o sí, y en algún momento va a perder parte de salud, del vigor físico, y pues algo que va a pasar. Bueno, las capacidades intelectuales también se pueden mantener en buen nivel de eficiencia a través como también de ejercicio y todo ese tipo de cosas como pueden llegar a ser actividades mentales, pero la memoria se deteriora más rápidamente. Ha llegado hasta casos de personas pues que es relativamente bastante joven, que hasta sufren también problemas en estos campos de la memoria, y pues también es preocupante que eso que de pronto en una edad pues temprana comiencen con ese tipo de dificultades, porque piensa uno de pronto no, entonces cómo van a llegar a estas etapas. Bueno, la jubilación que requieran aprender a manejar el tiempo libre, a vivir con menos recursos económicos. También es algo importante porque mucha gente, y más en este tipo, en el siglo que vivimos, en el tiempo en el que estamos, la gente vive muy al instante, vive muy rápido, que tienen que estar aquí, que tienen que estar allá, que tienen que aprovechar máximo tiempo de horas en cosas productivas y luego tener que aprender que así por mucho que quiera y mucho que lo desee, pues no va a rendir igual. Entonces eso también es algo que tiene que aprender pues en esa etapa las personas mayores. Y también con la cuestión de los recursos económicos, de que no va a tener los mismos ingresos, los ingresos disminuyen, que de pronto no va a poder tener la posibilidad de ir a trabajar a otro lugar o algo así porque no va a rendir igual. Y también hablan de la preocupación que gira alrededor de la evasión de la vida transcurrida. Entonces muchas veces cuando uno va a un parque o se sienta a hablar con una persona de edad avanzada, lo que siempre cuentan es recordando y contando y departiendo de experiencias y vivencias que tuvieron en su vida, cosas que les gusta compartir y todo eso, entonces generan como una idealización de toda esa vida, una valoración de todo, del tiempo y las cosas que hizo. Entonces también por eso es que dicen que es importante pues aprovechar la vida al 100, porque luego cuando estés en una edad avanzada, cuando ya estés viejo, pues lo único que te va a quedar es realmente esas experiencias vividas, porque lo que te quedaste en la casa o lo que te ahorraste, pues realmente no se va a ver allá, ya no lo vas a poder ni disfrutar, ni vas a poder. Entonces muchas veces también queda como esa enseñanza o de este tipo de investigaciones sobre el tema, de realmente valorar el tiempo y realmente valorar los momentos que uno vaya a vivir, porque eso es lo que le va a quedar a uno al menos para contarle a los compañeros jubilados en el parque. Entonces, sí, es como una pequeña pues conclusión de este tipo, de lo que hemos venido viendo en el transcurso pues, de la exposición.
Igual Sí, y hay que ver que es un ciclo que se tiene que acabar. Empezamos naciendo, tenemos una vida como cualquier otro, pero siempre llega un final. Que, por ejemplo, en esos cambios que se van dando son poco a poco, pero ya mediante el tiempo se van dando más cambios importantes y que van resultando ya definitivos para una vida ya en la vejez, que tarde que temprano llega y que todos vamos para allá también. Y sí, eso sería pues todo, sería como la invitación de que, pues sí, que se analice pues este tipo de etapas, de que no desconocer este tipo de información pues tan valiosa que de pronto nos puede servir en el ahora para aprender para un futuro. Y sí, que es muy importante pues este tipo de investigaciones y este tipo de investigaciones a través de las etapas de la vida, porque deja pues bastante enseñanzas y más nosotros como profesores que vamos a hacer, debemos de tener un conocimiento pues pleno de todas las etapas que puede llegar a tener un humano, porque pues realmente con eso es con lo que vamos a trabajar, con un sujeto que es cambiante, que es pensante, que tiene diferentes pensamientos a través de su vida y que sí, que realmente lo que realmente esas herramientas es que lo que nos va a ayudar cuando estemos actuando pues en nuestro campo. Y ya sería todo pues por ahora por la exposición. Muchas gracias pues por ver esta presentación y hasta luego. Hasta luego. Sería todo, gracias.